Cada 17 de mayo desde el año 2005 se celebra el Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia. De esta forma se conmemora que un 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales. El objetivo de esta fecha es sencillo y a la vez muy importante: sensibilizar y luchar contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Hoy nos acompaña Sonia González, que es colaboradora de las Familias Transformando Cogan. Buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Silvia Santos, transexual. Buenos días a las dos. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que hay que reivindicar? ¿Qué es lo que hay que decir en este día? ¿Cuál es el lema de este 2018? Silvia. Pues yo pienso que hoy, como cada día, tenemos que reivindicar los derechos de aquellos que formamos parte del colectivo, ¿no? Porque creo que aún es muy importante dar a ver el tema, porque sí que es cierto que hemos avanzado mucho, pero yo creo que no lo suficiente. Se avanza a pasos muy lentos, Sonia. Muy lentos. En el caso de las familias, lo que reivindicamos básicamente es que se cumplan y se ajusten las leyes a la realidad de nuestros hijos. Estamos hablando que esta jornada también sirve para organizar medidas, ¿no? Y también iniciativas para el colectivo, ¿no? Para la movilización. Sí, sí, claro. Es muy necesario, sobre todo, que exista más información. A día de hoy la información es bastante escasa. Básicamente tenemos la información, las familias que tenemos entre nuestros miembros, una persona trans. Entonces es súper importante que a través de, sobre todo de la educación, se vaya dando bastante visibilidad al colectivo. ¿La homofobia, la transfobia, es una de las discriminaciones más extendidas ahora mismo? Yo diría que quizás sí. Sí, porque muchas veces cuando se dan charlas en los colegios, en los institutos, en todos sitios, en todo tipo de instituciones, se habla mucho de racismo, que también está muy bien, de xenofobia, de otros tipos de discriminaciones, pero la homofobia y la transfobia la tocan muy poco. Muy poco. Entonces, yo pienso que sí, o sea, es un tema que debería darse más. Es un tema que aún hay que hablar más de ello. Aparte de visibilizarlo, hablar de ello, porque si no se habla, que es la base de todo, es que no. Y esa es una de las carencias, ¿no, Sonia? Claro, hablamos de la educación desde más pequeñitos. Claro, la falta de visibilidad es básica, porque realmente no se conoce una realidad si no se ve, si no está en el día a día. Silvia, tú me imagino que en un primer momento lo tuviste difícil a la hora de dar el paso a nivel familiar, a nivel personal, pero luego después tampoco te lo pusieron nada fácil, ¿no? La sociedad en general, hay muchos obstáculos a los que te tienes que enfrentar. No, claro, o sea, yo cuando comencé sí que es cierto que me tuve que enfrentar primero a mi familia y a mis amigos. Tuve la suerte de que con el tiempo todos lo aceptaron e incluso tenía amigos que desde el minuto uno lo aceptaron. Pero sí que es cierto que aunque con el tiempo tu familia y tu entorno lo va aceptando, sí te tienes que enfrentar muchas veces a muchos tipos de situaciones. Y eso es así, esa es la realidad de una persona trans. ¿Con qué obstáculos te enfrentabas y te enfrentas ahora mismo, día a día? Sí, pues normalmente me enfrento a situaciones en las que voy por la calle y me gritan mucho, o sea, me gritan mucho tipo de cosas, sobre todo me gritan más hombres que mujeres, no sé por qué. No sé si es porque también la transfobia viene de un trasfondo machista o qué, pero sí que los hombres me gritan mucho más y sí, y de pues que muchas veces la gente no le dé la gana, como yo digo, usar el pronombre adecuado, porque a lo mejor no me tratan con el pronombre femenino y eso pues no. Y a nivel familiar, ¿cómo se lleva esta situación, Sonia? Al principio suele ser difícil, por lo que hablábamos antes de la falta de información, pero una vez que consigues ponerte en contacto con alguna asociación o algún colectivo, te ayuda a empezar a dar pasos. Lo que es la transición de nuestros hijos no es sencilla, porque además se alarga bastante en el tiempo, pero poco a poco, y lo que te digo, sobre todo con ayuda, con compañía, con gente que
que te va empujando a dar pasos y tal, pues yo por lo menos en mi caso lo hemos llevado bastante bien. Porque ya no es tanto el miedo al cambio, porque eso es una decisión que está tomada, sino lo que viene después, ¿no? La sociedad y lo que se encuentra fuera, más que la decisión. Sí, claro, hay ciertas trabas, pues por ejemplo cuando tienes que solicitar el cambio de nombre en el registro. Es triste, pero hay muchísimos médicos que incluso te tienen que ayudar y no tienen la formación adecuada. Ese tipo de cosas se dan bastante. Porque uno de los problemas es cuando hablamos de la identidad es la documentación, esencial. Y eso es uno de los principales problemas, ¿no?, que ahora mismo hay en nuestro país. ¿En qué situación estamos? Pues ahora mismo estamos en una situación, se podría decir, extraña, porque al estar delegadas las competencias en cada comunidad, existen distintos tipos de leyes, por lo tanto, si vives en una comunidad o en otra, tienes más o menos derechos, cosa que no debería de ser así, ya que todos tenemos, según la Constitución, los mismos derechos, porque en distintas comunidades tienen que ser diferentes. ¿Y cuál es la comunidad, en este caso, más avanzada y la que más tiene que avanzar? Pues no me atrevería a decir cuál es la más avanzada. Yo, por ejemplo, mi realidad la vivo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene una ley de transexualidad que está actualmente paralizada. No se está desarrollando prácticamente nada y si se tiene una ley y no se cumple, pues estamos otra vez en cero, no tenemos nada. Y Silvia, cuando hablamos de discriminación, hablamos también de esa discriminación, lo hemos comentado antes, a nivel de educación, pero también hay un problema, ¿no?, a nivel laboral. ¿Os habéis encontrado con ese tipo de problemas? Mira, yo a nivel laboral no me he podido encontrar porque aún no me he metido en el mundo laboral, pero sí que en el mundo de la educación te encuentras todo tipo de situaciones. Pues, por ejemplo, pasar al baño que te corresponde el género y que un profesor te lo niegue. Que protestes por... Este no es mi caso, pero protestar porque un profesor te ha llamado por un pronombre que no te corresponde y discutir al final que te acabe echando de clase. Pedir el cambio de nombre en las listas no oficiales para pasar lista en el parte y que no te lo cambien y que todo el mundo tenga que escuchar tu antiguo nombre cuando a lo mejor no hace falta. O sea, es que no hace falta, pero a lo mejor ellos no lo sabían. Y tú no quieres que lo sepan y ya los profesores se encargan de que lo sepan. Nos descuidan mucho, la verdad, en la educación al menos, me atrevería a decir. Porque hay que empezar, digamos, desde abajo con cosas muy pequeñas, como por ejemplo con expresiones, ¿no?, que se utilizan muchas veces a diario y que a vosotros pues, os hacen daño y que no son ni siquiera necesarias, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí, porque también, como tú bien dices, muchas veces se usan expresiones, dichos que no ayudan. O sea, incluso en conversaciones con compañeros de clase dicen unas cosas, o sea, dicen unas cosas muy patriarcales con lo que respecta a lo que es ser cis y ser trans. Y es como que esas cosas que dicen invisibilizan al colectivo trans. Porque Silvia, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 19 años. 19 años. En tu grupo de amigos, en tu grupo de estudios, de compañeros, ¿es tan difícil entender esta realidad? A día de hoy te diría que no. O sea, yo ahora mismo tengo unos amigos, unas amigas y unos compañeros de clase bastante abiertos de mente y que se meten bastante en el tema. Incluso compañeros de clase que vienen de pueblos y que han venido a preguntarme porque no saben muy bien cómo en un principio dirigir este tema, cómo encauzarlo. Pero sí, o sea, yo pienso que bien, que con ellos bien. Y para defender vuestros derechos, para dar visibilidad y también, digamos, para arroparos y entenderos, es muy importante, ¿no?, el movimiento asociativo. Sí, claro. O sea, en la unidad está la fuerza. Entonces, para mí realmente sí que es bastante importante que vayamos todos hacia un fin común. Y cuanto más seamos y más ayudemos, obviamente pues llegaremos antes a los fines que necesitamos. Silvia, ¿tú crees igual, no?, que es muy importante? Claro, por supuesto, porque como bien ha dicho Sonia, la unidad hace la fuerza
y cuantos más seamos, mucho mejor. Y cuanto más nos manifestemos, más nos convoquemos, por así decirlo, será más fácil concienciar a la gente y que la gente vea nuestra realidad y vea que estamos indignados, indignades, incluso los padres y las familias luchando. Porque es que si no hacemos esto, nadie lo va a hacer por nosotros. Se han dado pasos, pequeños pasos, pero ¿cuáles son los mayores logros que vosotros creéis que se ha conseguido hasta ahora? Pues ahora mismo no sabría decirte, quizá que ahora tenemos un principio de visibilidad bastante importante con respecto a años anteriores. También quiero destacar la labor de las personas del colectivo que llevan durante años reivindicando lo que quizá ahora se empiece a conseguir. Ahora está dando esos frutos, ¿no?, después de muchos años de trabajo. Sí, ahora se va viendo que poquito a poco se van adaptando, pues sí que hay alguna ley autonómica que sí que ha avanzado bastante con respecto a lo que antes tenían y bueno, pues eso se debe también a toda la gente que lleva años, pero años de lucha. Silvia, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que más se ha conseguido hasta ahora? A ver, es obvio que las leyes se van actualizando. No tanto como querríamos todos, pero sí que se van actualizando. Pero una cosa en la que sí se ha avanzado mucho es en que a lo mejor hace, no sé, 20, 30 años, para que una persona transexual se pudiera someter a una cirugía, tenía que tener el DNI cambiado. A día de hoy aún pasa cuando te vas a operar por la Seguridad Social. Hay amigos míos que les han denegado la operación por no tener el DNI cambiado. Sin embargo, gracias a Dios esto se va dando menos que hace años. Y sí que es cierto que las leyes van avanzando, pues, por ejemplo, con los médicos. Cada vez hay menos médicos que te lo quieren denegar. Siempre hay alguno, sí, pero sí, muchísimo. Y queda mucho por conseguir, estás diciendo alguna de las cosas que quedan por conseguir, pero ¿qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo que reivindicaríais ahora mismo que se debería poner en marcha, Sonia? Pues para mí es básico la modificación de la ley registral para poder ajustar la documentación de nuestros hijos con su nombre sentido. Y también me parece bastante importante que haya una ley estatal para evitar lo que te decía antes de que, según en la comunidad en la que vivas, tengas unos derechos u otros por residir en esta comunidad. No me parece ni lógico ni justo. Silvia, ¿tú estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Yo creo que algo tan básico como un nombre, como un sexo registral, creo que eso lo deberíamos tener todos. O sea, al igual que una persona cis lo tiene desde que nace, pues una persona trans también lo debería tener en cuanto lo solicite. Yo entiendo que puede haber unos meses de margen con trámites, pero esto de que te hagan esperar 1 año, 2 años, como yo he visto en muchos casos, y que incluso te lo denieguen por un motivo o por otro, me parece denigrante para nosotros, muy denigrante. Porque al final estamos hablando de papeleos, de trámites administrativos. Sí, estamos hablando de temas burocráticos, estamos hablando de temas burocráticos que nos influyen a nosotros y en nuestra vida, porque para mí era indignante cuando yo no tenía el DNI cambiado, ir y tener que enseñarlo en una discoteca, en un sitio, en otro, o sea, porque claro, es que no me corresponde esa documentación. Sí, que no hay necesidad para este tipo de cosas. No hay necesidad, claro. A mí me gustaría terminar con un mensaje, que lanzarais un mensaje en este día de reivindicación para vuestra causa y que nos dijerais qué es lo que queréis mandar. Nosotros los padres somos aliados de nuestros hijos en este proceso y yo creo que el mensaje corresponde a ellos, a las personas trans, dar el mensaje en este día. Te toca a ti, Silvia. Yo, el mensaje que daría, en general, lo primero, que seamos fuertes, porque en este mundo hay que ser fuertes, y con esto más. Y lo segundo, que deberíamos, sensibilizarnos más unos con otros,
porque así el mundo funcionaría mucho mejor. Y si viviéramos menos de las etiquetas y viviéramos más de que todos somos personas, todo funcionaría mucho mejor. Porque al final de lo que se trata es de ser feliz y que cada uno busque su felicidad. Por supuesto. Por supuesto. Pues nos quedamos con vuestro mensaje. Sonia, Silvia, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.